Es arquitecto, empresaria, integrante del partido político Vox y también madre de 4 hijos. Esta cubano-española ha causado gran sensación por su manera frontal de enfrentar a los políticos y burócratas de España y Europa y su manera franca y directa de expresar sus opiniones sobre la realidad cubana, especialmente ahora, tras la muerte de Fidel Castro. Le damos la bienvenida aquí a Rocío Monasterio. Rocío, es un placer, es un honor que estés por acá. El placer es mío. Cómo no, acá en Noticias 23 hicimos pues un reportaje de Mario Vallejo sobre el programa de televisión en España, un programa de televisión iraní donde estaban hablando y estaban elogiando a Fidel Castro, la revolución cubana. Vamos a darle un pedacito a los televidentes antes de entrar contigo, cómo no. Seguimos apoyando la revolución porque evidentemente no encontramos culpable al pueblo de Cuba ni a la revolución por el hecho de que estemos sometidos bajo un bloqueo criminal que se puede catalogar como genocida, porque evidentemente lo que Fidel ha hecho es la obra de humanidad más grande de la historia. Resulta que el primero que bloquea y el primero que embarga bienes es Fidel a los propios cubanos. Y lo único que le interesaba era el poder. Y que decapitó, torturó, exterminó a todo aquel que le hablara de democracia. Y me gustaría preguntar a todos los cubanos que están aquí, ¿por qué han salido de Cuba? Si tan maravilloso era Cuba, ¿no? Si tan bien vivían, si tantos recursos tenían, si tanta libertad. Eso fue en el programa de televisión. Cuéntanos, ¿cómo sucedió en España la muerte de Fidel Castro? Estamos viendo en un programa de televisión que lo están elogiando y demás. Usted salió en defensa del pueblo, pero hablando de la realidad de Cuba, ¿no? Diciendo que no es el embargo, es el embargo que el propio bloqueo del régimen castrista a su pueblo. ¿Cómo ha sido en España? ¿Cómo se reportó la noticia sobre la muerte de Fidel Castro? La mayoría de los medios elogiaron a Castro, a su régimen. Pues por desgracia España es uno de los países donde, como otros muchos en Europa, ¿no?, se hacen odas al asesino Fidel, y se hacen grandes reportajes diciendo adiós mi comandante. Y eso se permite, y no se permiten en cambio las voces discrepantes, como son las de los que integramos el partido Vox. Entonces, en España los medios de comunicación son sumisos a determinados grupos de poder que dictan que a Castro hay que hacerle una gran despedida y elevarle a los altares. Son como sus viudas plañideras, que elevan el comunismo como si fuera una ideología todavía defendible después de lo que ya conocemos del comunismo, y pretenden elevar a Fidel a la figura de un héroe que hizo mucho por Cuba, y como si fuera un patriota, cuando lo único que ha hecho es llevar a la miseria a su pueblo, a la más absoluta miseria, ¿no? Pero entonces no entienden, no han visto casi 60 años de un solo hombre mandando en Cuba, que es una dictadura, que no se han hecho elecciones. Usted mismo dijo, hay que preguntarle a todos los cubanos que se van de Cuba. ¿Eso no lo ven? ¿Crees que no es ignorancia, sino es que realmente pues sienten el comunismo o el socialismo ese? No, yo creo que al final el adoctrinamiento castrista ha llegado a muchos otros sitios, ¿no? Y los políticos tienen miedo a enfrentar y confrontar y decir la realidad de lo que ha sido el gran fracaso de determinadas ideologías como es el comunismo. Entonces no se atreven a confrontar y están en lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto les lleva al lugar en el que son capaces de encumbrar a una figura como la de Fidel. Y resulta que estos políticos que nos hablan tanto de los derechos humanos, ¿no?, estos políticos europeos, burócratas, con las grandes instituciones de Bruselas, que dicen que vienen a defendernos a los ciudadanos, a defender los derechos humanos, a defender a la gente, lo que hacen es defender su propio puesto y defender sus sistemas de poder. Y por eso, como en Cuba hay intereses económicos, les interesa llevar a las empresas, son capaces de sacrificar las ideas con tal de estar sentados con Raúl Castro haciendo negocio. Eso lo hemos visto con el gobierno español. Usted nació en Madrid, de padres cubanos. Explíquenos un poquitito más sobre el partido político Vox. Pues Vox es un partido que nace hace 2 años, formado por profesionales, que tenemos nuestro trabajo, en mi caso es el de arquitecto, ¿no?, y que estábamos asustados de la deriva que habían tomado todos los partidos en España, incluso los partidos de ámbito de corte más conservador liberal, como era el Partido Popular. El Partido Popular abandona la mayoría de las ideas que defiende y hace un giro a la izquierda. ¿Por qué? Para contentar
para contentar a todos estos que gritan en las calles, que nos insultan, que nos increpan y que dicen adiós mi comandante. Y como no se atreven a confrontar, como no se atreven a decir las verdades y lo evidente, porque tampoco hay que elevarse mucho para demostrar los efectos que tiene la ideología, el comunismo en la gente, en el pueblo, como no se atreven a confrontar, se entregan y hacen y se mueven hacia la izquierda. Entonces hoy, por desgracia, en España tenemos un partido que es de corte castrista y chavista, como es Podemos, y tres partidos como son Ciudadanos, PSOE y PP, que se han unido y que defienden exactamente lo mismo, que es la nada, porque como no se atreven a confrontar ni a defender sus ideas, se han quedado en un centro izquierda absurdo, en el que ya pues han dejado de defender a la familia, han dejado de defender la unidad de España y han dejado de llamar asesino y dictador al que es un asesino y un dictador. Vamos a seguir viendo el apoyo del gobierno español a Raúl Castro, obviamente. Pues yo me temo que sí, porque resulta que hay muchas empresas españolas y lo que interesa es ir a hacer negocio. Claro, intenta ir a hacer negocio. Tenemos que saber que todo el que se sienta con Raúl Castro está pagando comisiones al régimen de los Castro y no está beneficiando al pueblo cubano. El pueblo cubano sigue en la miseria absoluta, y los cubanos siguen sin saber qué van a comer mañana. Los cubanos siguen sin libertad, sin elecciones, y los presos cubanos siguen en las cárceles. Usted, ¿cómo es en España? ¿La dejan hablar en algunos canales de televisión o no es fácil con este discurso, ¿no?, de la realidad en Cuba? No es fácil, porque en España a los que nos atrevemos a confrontar y a decir que Castro es un asesino, o que Timochenko es un asesino en Colombia, o que Otegi de ETA en España es un terrorista y un asesino y no puede ser elevado a la categoría de político, nos arrinconan. Somos la figura que somos molestos, ¿no?, porque la incorrección política y las verdades en España molestan. ¿Qué mensaje tiene usted para el exilio cubano ahora que Fidel Castro ha muerto, pero que sigue una dictadura en Cuba bajo el régimen de Raúl Castro? Pues para el exilio cubano a mí me gustaría decirles que no crean que han perdido 50 años de su vida por el castrismo, ¿no?, porque lo que ellos nos han explicado y lo que hemos aprendido de esas generaciones que salieron de Cuba, las nuevas generaciones vamos a defenderlo igual, vamos a defender la memoria, vamos a defender que se haga justicia y vamos a defender la dignidad de los cubanos en todos los sitios donde vayamos, y en mi caso en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por haber estado acá en el programa. Ha sido un placer y un honor tenerla aquí. Y bueno, usted pues con una voz levantándose en España a favor de la realidad. Es la realidad lo que ocurre en Cuba y lo que ha ocurrido durante casi 60 años. Muchas gracias a vosotros. Que tenga buen día. Gracias.